Hola, buenas tardes, maestra y compañeros. El día de hoy les vamos a presentar el tema de la alimentación de las culturas mesoamericanas. En este tema podemos encontrar varios subtemas, como qué es la Mesoamérica. También podremos encontrar aspectos relacionados a todas las culturas mesoamericanas, como la cultura olmeca, la cultura teotihuacana, al igual como la zapoteca, la mixteca, la maya, la azteca y la tolteca. También podremos encontrar lo que son los periodos preclásico, clásico y posclásico. También lo que les vamos a enseñar es un ejemplo de uno de los platillos muy típicos de una de esas regiones. Y a continuación, mis compañeros les hablarán de esos subtemas. Fue una región de América que comprendía aproximadamente la mitad de México al sur del Trópico de Cáncer y los países de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y la zona norte de Costa Rica. Las culturas se desarrollaron entre los años 2500 a.C. y principios del siglo XIV después de Cristo. En México se desarrollaron algunas de las culturas y civilizaciones más antiguas desarrolladas en América. Las culturas mesoamericanas tenían muchas cosas en común, como el desarrollo de técnicas de comercio, los cultivos, la elaboración de calendarios, la planeación de centros urbanos y sociales y la organización política, lo que hace pensar que estaban muy avanzadas en la organización de sus pueblos y su sistema de lenguaje para su entendimiento. El desarrollo de las culturas se dio de manera acelerada, ya que tienen registros de ellas desde los 1500 a.C. hasta los 300 después de Cristo, tanto que dividieron las culturas en tres periodos: preclásico, clásico y posclásico. En todos estos existieron 10 civilizaciones diferentes que dejaron una gran riqueza. Les daré un breve resumen respecto a las culturas de Mesoamérica. Mesoamérica es un territorio con una gran biodiversidad, con un clima cálido, húmedo y templado, en donde se asientan varias culturas. La cultura olmeca, conocida como la madre de las culturas, se da en el 2500 a.C. al 400 después de Cristo, en Veracruz y Tabasco. La cultura zapoteca se da en el 500 a.C. y concluye en el 900 después de Cristo. Son conocidos como la gente que proviene de las nubes. Se dan en el sur de Guerrero, Oaxaca y Puebla. La cultura maya se da en el 1800 a.C. y concluye en el 1046 después de Cristo. Esta se ubicaba en Yucatán, Guatemala y Honduras. Estas tres culturas tienen en común que se dedicaban a la agricultura, el comercio y el cultivo, y ambas decayeron debido al cambio climático. La cultura teotihuacana se da en el año 200 a.C. y concluye en el 700 después de Cristo. Esta se da en el Valle de México. Esta cultura es muy rica en cultivos. Decayó principalmente por una mala administración económica y política, más aparte la invasión de los españoles. Los mixtecos se dan en 1500 a.C. y concluyen en 1523 después de Cristo. Se dan en Puebla, Guerrero y principalmente Oaxaca. Su principal fuente era pescar, cazar y recolectar. Eran conocidos por domesticar al guajolote. Esta cultura decayó por la desintegración de las culturas aisladas y enemistadas. La cultura azteca. Esta cultura surgió del año 1325 al 1521. Se originó en la mítica tierra de Aztlán, ubicada al norte del área mesoamericana, actual norte de México. La economía azteca se fundamentó principalmente en tres grandes actividades, las cuales fueron la agricultura, el comercio y los impuestos. Se cree que hay variedad de factores involucrados culpables de que la cultura azteca decayera. Una de las principales fue la llegada de las fuerzas españolas, seguida de brotes de enfermedades europeas entre la población nativa. La cultura tolteca. Esta surgió en el año 900 después de Cristo y decayó en el año 1150 después de Cristo.
Se ubicaban en la meseta central, en la zona que ahora abarcan los estados mexicanos de Tlaxcala, Hidalgo, Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Puebla. El pueblo tolteca se dedicaba a la agricultura, cultivaban maguey para fabricar el pulque y elaboraban diversos objetos con la fibra de la planta. Se desconoce exactamente cuál fue el final de esta civilización, aunque algunas hipótesis indican que pudo haber sido por fenómenos naturales. Bueno, a mí me toca hablar sobre las épocas, cuáles son el preclásico, clásico y posclásico. El preclásico empieza entre el 2500 a.C. y termina el 200 después de Cristo. En esta época se empiezan a hacer las primeras cerámicas mesoamericanas y las culturas que más se desarrollaron o que más conocemos nosotros es la olmeca y la maya. En cambio, la clásica empieza el 2092 después de Cristo y termina el 900 después de Cristo. En esta época prácticamente se empiezan a hacer culturas y tradiciones. También son muy buenos en la agricultura. Luego sigue la preclásica, la posclásica, que inicia entre el 2500 después de Cristo y termina entre 1521 después de Cristo. En esta época se empiezan a hacer alianzas y la más conocida que tenemos es la Triple Alianza, que hace o da a pie al Imperio Mexicano. Ya que estamos hablando de la alimentación de las culturas mesoamericanas, a continuación les muestro un ejemplo de una de las comidas típicas de una región de Mesoamérica, que siguen siendo los tlacoyos. Los tlacoyos eran muy típicos en Teotihuacán, que básicamente lleva una capa gruesa de masa. Por adentro de esa capa gruesa lleva lo que son frijoles, habas y ya sea al gusto, requesón o garbanzo. Esto básicamente era una comida muy típica y muy demostrada en esa región, que era una de las regiones que esa comida se hizo en una de las regiones prehispánicas, o sea que ya tiene muchos años de existencia esa comida. Y bueno, llegando a la conclusión de este tema sobre las culturas de Mesoamérica, ¿cómo fue que fueron evolucionando? ¿De dónde era su ubicación? ¿Hasta cómo fue que estas desaparecieron por cuestiones de cambios climáticos hasta por conquistas? Así que vamos a continuar. Podemos decir que el conocer sobre esta civilización es muy importante, y no nada más para nosotros que somos mexicanos, sino para también la historia del mundo, ya que actualmente nosotros también nos quedamos con cosas que ellos hacían antes, como costumbres y la comida, que es lo que nos vamos a enfocar más ahorita actualmente. ¿Y sabías que las cosas que cosechamos actualmente nosotros son también las que cosechaban ellos antes? No lo sabía. Día a día nosotros probamos muchos alimentos sin saber de dónde fue creado o en qué año fue creado o para qué fue creado. Y aquí te voy a decir cuáles son esos alimentos que probablemente tú estás consumiendo actualmente y no sabías que eran estas civilizaciones. Así que comencemos. Estos son el atole, el chocolate, el caldo de cangrejo, la flor de calabaza, los tamales, las tortas, las tortillas y el maíz, que es lo básico que se cosechaba en esos tiempos. Gracias a la explicación de mi compañera sobre un alimento que puedes consumir muy seguido o repentinamente y que tu mami te puede estar preparando y tú probablemente no sabías de dónde es, y nada más, es el tlacoyo. ¿Y sabías que el tlacoyo significa que el nombre de tlacoyo en náhuatl significa empanada de maíz desgranado? ¿Sabes que tienen 8 gramos de proteína, 7 gramos de grasa, 8 gramos de fibra y 16 de carbohidratos? ¿No lo sabías? Yo tampoco, pero ahora ya lo sabes.
Otra cosa que probablemente no sabían es de que el tlacoyo representa el símbolo de la resistencia. Como este se vendía antes mucho, se empezaba a vender mucho, y esto le beneficiaba a las personas que lo hacían, fue que empezaron a hacer mucho más productos derivados del maíz, como es actualmente las gorditas, los sopes y las picadas. Espero que les haya gustado este video del ensayo. Gracias a todos mis compañeros por la explicación de este tema sobre las culturas mesoamericanas y sobre su comida. Espero que les haya gustado y recuerden que es bueno saber sobre la historia de su país y en general la historia, porque si no la sabes puedes volver a cometer los mismos errores de la historia que ya ha pasado y puede que tú la cometas mucho peor. Así que pues, los invito a que si les gustó este tema puedan buscar mucho más información sobre ya aparte, pero si les gustó pueden volverlo a ver este video o buscar en otros sitios dedicados sobre este tema. Me despido y les agradezco mucho la participación de mis compañeros y nos estaremos viendo en un próximo